¿Qué más pues, parceros? Estamos aquí con ganas de compartirles otro poquito más de mis conocimientos y mi experiencia. Aquí estamos con la XT600 y allá está la XTZ 150. ¿De qué vamos a hablar hoy? Rapidito. Eterna sea la polémica, gasolina corriente o gasolina extra. Bueno, ¿a qué voy? Lo primero, parce, la gasolina extra no rinde más que la corriente. La gasolina extra no es más limpia que la corriente. Parcero, esos son puros mitos. La gasolina corriente no es más sucia, ni rinde menos, ni nada de eso. El rendimiento de la moto lo da es el motor, la capacidad de combustible que tenga el cilindro, lo que hace, en conclusión, la cilindrada. Eso hace el consumo de combustible. O sea, que usted le eche un combustible al otro, la moto no le va a quedar más económica. Bueno, más económica se puede colocar desde el carburador, en caso de que lo tengan en carburador, como la XT600, esa es de inyección electrónica. ¿Qué es lo que pasa? Usted debe utilizar gasolina extra si el motor se lo requiere. ¿Cómo se lo requiere? La gasolina extra no da más potencia, no da más potencia en el motor. ¿Por qué? Porque es que el objetivo de la gasolina corriente, o sea, la elevación del octanaje, no es para que le dé más potencia al motor, sino que el combustible a mayor octanaje tiene mayor capacidad de antidetonar dentro del cilindro. O sea, más capacidad, entre más octanaje tiene el combustible, más capacidad antidetonante tiene, digamos, esa propiedad dentro del motor. ¿Qué es la propiedad antidetonante, parcero? Pues que cuando vaya subiendo el pistón acá a la cabeza de fuerza, cuando vaya comprimiendo los gases el pistón, pues ella no se detone antes de que el pistón llegue arriba, lo que ocasiona en el cilindro un cascabeleo, o sea, él llega cascabeleando hasta allá y se devuelve. Eso es muy dañino para el motor. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles motores sufren de combustible? De dicho cascabeleo. Los motores que sufren de dicho cascabeleo es los que necesitan extra y aún así le echan corriente. ¿Qué es lo que pasa? Eso lo determina la, la, la compresión que tiene el motor. Por eso usted en la ficha técnica de las motos tiene qué compresión tiene el motor en el momento, de decirlo así, valga la redundancia, de comprimir los gases con el aire que admite la moto. Entonces, a mayor compresión, pues obviamente mayor probabilidad va a haber que cuando el pistón suba, el combustible se detone antes de que llegue al punto muerto superior y la bujía encienda ese combustible para que el pistón baje. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que si su moto necesita combustible extra y usted le echa corriente, cuando el pistón va subiendo, el combustible detona antes de llegar arriba, entonces el pistón hace esto. Lo que es muy dañino porque obviamente el pistón se puede recostar sobre el cilindro y pues ya, o sea, no vamos a entrar en detalles en los daños que pueda hacer. ¿Qué es la compresión? Bueno, voy a hacerle un dibujito y que aprendemos más fácil. Voy a ir a hacerles el dibujito. Listo, hágalo aquí. Este es el dibujito. O sea, voy a tener este dibujito que es como tener el pistón así, así y así. Para explicarles bien, pues con este dibujito. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a colocarlo acá. Estos son los tiempos del motor: la admisión, la compresión, la combustión y el escape. Entonces, en este segundo tiempo, este es el pistón que baja y sube dentro del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando admite los gases quedan encerrados dentro de la cámara de combustión y el pistón cuando sube los comprime. Es aquí donde el combustible no se puede encender antes de que la chispa encienda el combustible. ¿Por qué? Bueno, este es el cigüeñal y este, por decirlo así, es el pistón y esta es la chispa que genera la bujía. Entonces, él no puede encenderse acá. Entre más compresión tenga el motor, entonces más probabilidad hay que cuando este pistón suba,
el combustible se encienda antes de que lo encienda la bujía. Entonces, entonces vamos a comparar la compresión que tiene este motor con la que tiene este. Estamos en el dicho error, en el error de que las motos de alto cilindraje son las que necesitan combustible extra y las motos de bajo cilindraje son las que necesitan corriente. Pues, ¿cómo les parece que no? Por ejemplo, esta moto, esta XT600, tiene una relación de compresión de 8,8 a 1 en el motor. Y la XTZ150 tiene una relación de compresión de 9,6 a 1. ¿Qué significa eso? Parce, ya les hago otro dibujito para que me entiendan bien. Píllalo pues, parcero. Este es el cilindro de la XT600, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su relación de compresión es de 8,8 a 1. Entonces, por decirlo así, este es el cilindro y toda la carrera que pega acá, el pistón hacia arriba y hacia abajo, está dividido entre 8,8 partes, las comprime en 1. Entonces, por decirlo así, eso lo vamos a dividir en 8,8 partes. Todo el pistón va a bajar más o menos hasta por acá. Y cuando sube, estas 8 partes los comprime en una partecita de estas. Este es el nivel de compresión de la XT600. Tiene un nivel de compresión más bajo que el de la XTZ150, que es de relación de compresión 9,6. Por decirlo así, en este caso, ¿cuál necesitaría más fácil extra? Pues la que más relación de compresión tiene, que es la XTZ150. A pesar de que es una relación, en mi concepto, aún baja. Por ejemplo, cuando yo tenía la Dominar tiene una relación de compresión de 12 partes a 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos, yo por acá hice el otro dibujito de la XTZ150. Entonces, vean, la relación de compresión de la XTZ150 es de 9,6 a 1 y podemos ver que en todo su recorrido 9,6 las rayitas están más pegaditas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando ella comprime las 9,6 partes a 1 que sube acá arriba al punto muerto superior, esta partecita, esta liniecita es más pequeña que la de la XT600. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene más compresión esta porque tiene menos espacio cuando llega al punto muerto superior y, por decirlo así, la cabeza de la culata, que es donde están las válvulas, entonces queda un espacio más pequeño y el de la XT600 queda más grande. Entonces, esta tiene mayor compresión, la XTZ150, a pesar de que es una moto de menos cilindraje que la XT600. ¿Qué es lo que pasa? El combustible extra está hecho solamente para evitar que cuando ese pistón va subiendo se detone el combustible antes de que llegue al punto muerto superior. El combustible extra no está hecho para ninguna otra cosa. Les dejo la conclusión, si están botando la plata en combustible extra o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo diría que las motos que realmente necesitan combustible extra son las que tienen una relación de compresión muy alta. En mi concepto, de 12 partes a 1 para arriba, o sea, de la Dominar para arriba, si digamos ya tiene una compresión muy alta. También en qué influye, en la altitud donde usted maneja estas motos. Por ejemplo, es diferente el aire que le entra a una moto, a un cilindro de estos, estando en la costa que está a 0 metros sobre el nivel del mar, a por ejemplo alguien que está en Manizales que está a 2300. ¿Cuál combustible se enciende más fácil, parcero? Pues obviamente el combustible de las personas que están en la costa, porque es un aire que viene, digamos, ya con el calor incluido y se puede encender mucho más fácil que al aire que está frío, más delgado en la altitud, pues obviamente ese es más dificultoso para encenderse. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Sencillamente, no quemen la plata en combustible extra si no lo necesitan. No le va a rendir más
la gasolina extra, y la gasolina extra no es más limpia porque la gasolina también, la gasolina corriente, cuando usted se le inyectan en su motor, pues obviamente ya viene con unos parámetros de limpieza, de filtrado, de todo eso. Entonces, pues, parceritos, no boten la plata. Ese es el concepto que yo tengo sobre la gasolina corriente o extra. Hay mucha gente, es que de verdad que es mucha gente en la calle que cree que el combustible extra rinde demasiado, porque es que esto tiene una capacidad de consumo y es la capacidad de admisión de combustible que tiene este cilindro que lo rige la cilindrada. Vamos a ver otro dibujo. Y la cilindrada, disculpe amiguito que estamos enseñando, la cilindrada, entonces aquí tenemos el, ya el pistón, pero en la parte de abajo del cilindro, y esto está lleno de combustible. Esta capacidad, cuando él llega hasta la parte más abajo y se llena esto de combustible y aire, esta capacidad es medida en centímetros cúbicos, que está medida en la carrera y el diámetro que tiene el pistón, y la carrera que es el recorrido que tiene desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Para poder que la moto sea más económica, tiene que ser que sea menos cilindraje o que usted simplemente altere el sistema de carburación de la moto. Pero que porque usted le echó otro combustible o que le echó diluyentes y que la moto le quedó un misil, no, parcero, eso a usted le parece, porque la potencia la rige es la capacidad que tiene este cilindro de albergar combustible. Cuando él quema todo este combustible, ahí se rige la potencia y se debe a los centímetros cúbicos que entran dentro de esta que es la cámara de combustión. Bueno, parceros, ahí les dejo si alguien tiene digamos, otro concepto. Ese es el concepto que yo tengo y se los comparto. O sea, el combustible extra, muchas personas malgastan plata en combustible extra sin necesitarlo. Las motos de alta compresión sí es muy necesario para evitar el cascabeleo dentro del motor, ya sea de los carros o de las motos. Por eso tienes que tener en cuenta de leer la ficha técnica de ese motor para saber con qué motor te estás enfrentando y qué tipo de aceite y combustible necesita ese motor para no dañarlo. Estos motores de baja compresión no necesitan un combustible del otro mundo, o sea, con corriente se defienden normal hasta la XT600. Que un dato bien elegante de la XT600 es que ella acá posee, aquí lo podemos ver, allá en la parte de allá, tiene dos carburadores gemelos para alimentar ese cilindro. Entonces, muchachos, ahí les dejo este poquito de conocimiento más de mi experiencia con las motos, y después hablamos de qué depende el rendimiento de combustible en una moto. Porque digamos, si yo tengo un amigo que tiene igual la XTZ 150 y esa moto, el motor le hace menos kilómetros, el tanque de gasolina. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Entonces, en otro videito explicamos eso, parceros. Fuerte abrazo ahí para todos. Y recuerden, no compren, adopten, 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 adopten. No se muera sin adoptar un animalito.